Ok, muy bien. Entonces me dice, Ángela también me dice que sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces, vamos poniéndonos un poco al corriente de lo que va a ser esta clase. Eh, Se me encargó poder hacerles un repaso. Hay algunas preguntas que vamos a desarrollar. Pero quiero hacer un breve repaso fugaz de una introducción a la parte de economía, pero necesito saber de su parte, chicos, si ya llevaron economía, si tienen algún alcance, algún adelanto, si ya conocen el tema, hasta qué parte lo han hecho, para poder saber desde dónde empezamos. Yomer dice más o menos, ya definamos más o menos para saber en qué nivel estamos. ¿Alguna vez han llevado en el cole? Díganme si ya han estado en academia, si ya llevaron temas de economía, a qué área están postulando, para hacerme una idea, más o menos, una idea general, para que nos podamos ayudar. Si activan su audio sería mucho mejor, pero si pueden escribir también, no hay problema. Parece que están entrando y saliendo, me imagino que es por el tema del internet. A veces como que se lentea un poco. Si algo no se escucha o no entendieron, por favor me avisan. Buenas noches, profesor. Yo voy para el área C, Aldair, que es ciencias económicas, ¿verdad? Ok, aquí están para el área A, perfecto, que son ingenierías. Ya está. Ujú, muy bien, ya. Ok, a ver, chicos, con el tema de economía, básicamente lo que tenemos que hacer un breve repaso, un breve, digamos, un rápido recordaris, es que todo en economía tiene que ver con necesidad y recursos, ¿ok? Cualquier cosa que ustedes vayan a analizar dentro de alguna pregunta que les hagan, la primera premisa que ustedes tienen que tener es necesidades y recursos. ¿Y cómo son las necesidades? Las necesidades son ilimitadas, ¿ok? El hombre, en su historia, en su desarrollo, lo que tiene es múltiples necesidades. Estas necesidades son ilimitadas, ¿ok? Ustedes en sus casas, empezando desde lo más pequeño, que es la casa, inclusive desde lo más pequeño que una casa, que un hogar, un individuo, solo una persona, tiene necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué necesidades tienen? De comer, por ejemplo, ¿ok? Tienen necesidades de beber, de tomar agua, tienen necesidades de vestimenta, etcétera, ¿verdad? En el caso de un hogar, de una familia, las necesidades ¿cómo son? Por ejemplo, puede ser el alquiler, puede ser el pago de la luz, el pago del internet, etcétera. Y una ciudad, ya un vecindario, un barrio, una ciudad como la que están ustedes, la que estamos nosotros, una ciudad también tiene necesidades, necesidades como salud pública, puede ser, o privada, necesidades de transporte, la gente necesita transportarse, etcétera. Necesidades de seguridad también, etcétera. Y un país igual. Entonces, desde el individuo hasta la sociedad en su conjunto, tenemos necesidades. ¿Cómo son estas necesidades? Múltiples, infinitas, concurrentes, ¿ok? Y por el otro lado, tenemos cómo satisfacer esas necesidades.
Y esas necesidades se van a satisfacer con recursos. Pero, ya que hemos hablado de las necesidades que son múltiples, que son infinitas, que son concurrentes, que siempre están naciendo nuevas necesidades, por el otro lado, los recursos, ¿cómo son? Son ilimitados, tenemos energía ilimitada, tenemos recursos ilimitados. No. Por ejemplo, el individuo o en la casa, en el hogar, tenemos un tope de ingresos. Tenemos a veces ingresos limitados. El país también y la ciudad también. Por ejemplo, cuando a un presidente le dicen, ya, subamos los sueldos, por ejemplo. Ok, ¿podemos subir el sueldo de todo el mundo a la vez y un montón? No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque como son los recursos van a ser limitados. ¿Ok? Entonces, eso es para cualquier cosa del desarrollo social, individual, familiar, como nación, etcétera. ¿Ok? Entonces, las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Entonces, de esas dos cosas, de esa paradoja, podemos decirle, de esas dos cosas, tenemos que buscarle una solución. Hay que distribuir los recursos en base a las necesidades, hay que priorizar, por ejemplo, el gasto de la casa, que es primero estudiar economía en el círculo Hopkins para poder ingresar a la universidad o uso esos recursos para irme de fiesta, de viaje o irme, no sé, con mis amigos a perder el tiempo. Esos recursos que puedo tener, ¿los utilizo de esta manera o los utilizo para estudiar? ¿Qué es lo mejor? Entonces ahí vamos administrando recursos. Esa forma de ir pensando, de ir viendo cómo hago con mis recursos, eso de ahí es empezar a hacer economía, ¿ok? Entonces, tengo múltiples necesidades, tengo pocos recursos, los empiezo a distribuir, empiezo a pensar qué es lo mejor para mí, para mi familia, para mi ciudad, es empezar a hacer economía. Esto que estamos viéndolo de la manera más simple, obviamente no lo estamos pensando solo desde hoy, lo hemos pensado hace mucho tiempo. Y ustedes ya han estudiado en la parte de historia el desarrollo de la sociedad, por ejemplo, desde la época griega, desde la época romana, ¿ok? Pasando por la Edad Media, la época clásica, la Edad Moderna y hasta el día de hoy, las tecnologías que tenemos hoy. De la misma manera vamos a ir viendo el desarrollo de la economía en el tiempo, ¿ok? La economía en el tiempo. ¿A partir de qué? A partir de esto básico que les he dicho. Necesidades, recursos, ¿cómo los uso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es básicamente hacer economía. Entonces, primero, vamos a ver aquí, pueden ver en la pantalla una división rápida de la economía antes de ir a las preguntas. A ver, hasta esta parte, quiero saber si se entendió, si es muy complicado o si se está escuchando de repente o si no, para poder saber si estamos yendo bien, si estamos entendiendo el tema de economía, necesidades, recursos, administración de los recursos. ¿Se está entendiendo bien? Quisiera saber, quisiera escucharlos, por favor. Tefi, sí, profesor, Aldair, ¿todo bien? Sí, se entendió. Ok, Sayuri también. Muy bien, gracias, chicos. Ok, entonces, este, vamos a ver en esta pantalla que les estoy mostrando una división rápida de la economía. Seguramente que también ya la vieron. Díganme si ya la vieron, por favor. Escríbanme si ya la vieron. La división de la economía que estoy mostrando ahorita en la pantalla. ¿Ya la vieron? No me dice el de ahí, ya. ¿Alguien más? Alguien por ahí seguramente sí ya la vio. Belén tampoco no la ha visto. Ok. Los demás, chicos, por favor, hagamos esto participativo. Yo a ver si ya la vio. Ángela sí también ya la vio.
Ok, muy bien. Entonces, la economía la vamos a ver ahorita un poco en el tema de la historia, ¿sí? Pero primero vamos a hacer esta división rapidísima de la economía porque tenemos que buscar un canal que podamos entender más fácilmente, más rápidamente cómo es la economía. Entonces, lo que hacemos es dividirla de la siguiente manera, chicos. Para los que estudiamos economía, para los que hacemos economía, por ejemplo, en tu país está el ministro de Economía, hace economía. Está el presidente del Banco Central de Reserva, que ve el tema de las monedas, de nuestras divisas, ve economía. El alcalde de tu ciudad hace economía, el presidente hace economía, tu mamá hace economía, tu papá hace economía, ¿ok? Pero desde el lado de la ciencia, ya un poco más técnico, un poco más de investigación científica, lo hemos dividido de dos maneras, economía positiva y economía normativa. ¿Qué es la economía positiva, chicos? La economía positiva es decirme las cosas como son. Punto. ¿Ok? Tú ahí en tu cuadernito puedes apuntar economía positiva, las cosas como están, como son, los hechos como pasaron, no como me hubiera gustado, lo que me gustaría, lo que yo pienso que sería mejor, no, sino las cosas como son. ¿Ok? Ok, me dicen, me hacen una indicación que la próxima semana se va a estar empezando con las clases presenciales, que es lo mejor, creo, para todos, para ustedes, para nosotros, para poder aprender mucho mejor, para poder estar en contacto. Así que la próxima estamos en las clases presenciales y ya nos están asegurando eso desde la directiva. Muy bien. Entonces, la economía, las cosas como son. Y la economía normativa, chicos, ahí la diferencia, las cosas como me gustaría, ¿ok? Entonces, economía positiva, no doy una opinión, no tengo una expectativa, nada, sino digo las cosas como son. Y en la economía normativa, sí, ahí sí voy a decir, me gustaría. Por ejemplo, profesor, denos un ejemplo, ¿a qué se refiere? Muy bien. Economía positiva. El Instituto de Estadística que tenemos en el país nos dice que el Perú ha retrocedido su pobreza desde 1950, los últimos 50 años hasta el 2000. Más o menos, en el Perú teníamos 50% de pobres, pero hasta el 2000 hemos llegado al casi el 20% de pobres. Es decir, de 10 personas, antes era la mitad, ahora no. En el 2000 llegamos a 20% de pobreza. O sea, la pobreza se ha reducido. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, pero solamente estoy dando un dato. Pero ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia, muchos han perdido su trabajo, ¿verdad? Muchos han cerrado sus negocios, ¿verdad? Entonces, ese 20% se ha incrementado, ha subido. Primero al 30, después bajó al 27. Es decir, ahora, hoy día en el Perú tenemos 27%, ¿sí? Y reduciéndose cada vez más de pobres. Quiere decir que de 10 personas, 7 están bien, 7 u 8 están bien, no son pobres, tienen todo lo necesario, y 2 o 3 sí todavía les falta recursos. ¿Ok? Eso que estoy diciendo, ¿es economía positiva o normativa? Eso es economía positiva. Estoy diciendo las cosas como han pasado, como son. ¿Ok? En cambio, economía normativa es cuando, si en el examen de admisión les dijera, el Perú, por ejemplo, o aspiramos a que el 2030 tengamos 10% de pobreza, es decir, bajemos de 27, bajemos a 10% de pobreza. A eso aspiramos. ¿Eso qué es? Eso es economía normativa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Es decir, lo que nos gustaría. Ahí opinamos, damos juicios de valor, etcétera. ¿Se entendió la diferencia, chicos? Economía positiva y economía normativa. Los leo.
Ok, sí, me dicen Tefi, sí, profesor, sí. Ok, no se olviden, desde la próxima semana ya estamos con las clases presenciales. Ok, ¿por qué les hago esta simple diferencia? Economía positiva y economía normativa. Porque solo de esas dos cosas que acabo de explicar, solo de esas dos cosas, ya la universidad tiene para hacerles más de 80, 100 preguntas simplemente por el texto que les van a poner. ¿Por qué? Porque les van a decir del enunciado y les van a dar un enunciado, sí, la economía, plan, y les van a poner un montón de datos. Se puede decir que la expresión, por ejemplo, corresponde a opción A, economía, microeconomía, opción B, economía positiva, opción C, economía normativa, opción E, estadística económica, etcétera. ¿Ven? De esto que estoy explicando, ya les pueden poner un sinfín de preguntas. Entonces, por eso necesito que entendamos qué es economía positiva y normativa. Entonces, para ver si se ha entendido, necesito que me digan, que me contesten la siguiente pregunta, eh, para saber si se entendió o no. Yo les voy a seguir a hacer el siguiente enunciado. A ver, acá tenemos uno tipo examen de admisión. Si el enunciado les dice, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha anunciado que el país presenta un crecimiento económico del 0,3%. Esa afirmación corresponde a economía positiva o economía normativa. Los leo, chicos. Si esa pregunta fuese su punto para ingresar a la universidad, ¿qué marcan? ¿A o B? Muy bien. Ojo, las preguntas que estamos haciendo son preguntas tipo DECO, o sea, que son contextualizadas. Tefi dice economía normativa. Aldair dice economía normativa. Y ya está. Dos respuestas. Economía normativa, economía normativa. Ya. Muy bien. Recuerden que en el caso de la UNASAM, bueno, si fuese de la UNASAM, la respuesta, los puntajes son cuatro puntos, ¿no? Y si es equivocada, menos 0,5. En el caso de la San Marcos, de otras, es diferente, creo, el puntaje. Pero basándonos en ese puntaje, entonces estaríamos con esa respuesta normativa. La respuesta es equivocada. ¿Por qué? Porque si el enunciado dice que el presidente del Banco de Reserva ha anunciado que el Perú a la fecha, a ver, tengo que admitir, ha presentado un crecimiento del 0,3%, eso significa que nos está dando un dato como es, no como quiere, ¿ok? Entonces, cuando las cosas son como es, cuando nos presentan datos completos y nos dicen, el Perú se ha comportado de esta manera, entonces eso es economía positiva, ¿ok? Este, si el enunciado fuera, el Perú en su bicentenario
en los planes bicentenario, ha proyectado una reducción del alfabetismo al 2030. ¿Eso qué es? ¿Economía positiva o economía normativa? Mira, lo que pasa, chicos, es que les van a poner enunciados. Economía normativa, Ángela Belén, economía normativa. Ahí sí, ¿ven? O sea, solo con este cuadrito que les estoy enseñando y con los dos primeros que les estoy enseñando, ya les pueden sacar un montón de enunciados. Y yo siempre acá la estrategia que les voy a dar es la siguiente. El 5% de la pregunta, chicos, el 5% de la pregunta es economía. ¿Así, profesor? Y el 95% de la pregunta es comprensión lectora. Por eso son preguntas de contexto, chicos. Por eso son preguntas de contexto. Lo que ya te enseñé es el 5%, ¿ven? O sea, parece raro, parece difícil o parece como que, ¿de qué nos están hablando? Sí, en estas preguntas de contexto, el 95% es tu comprensión lectora y el 5% es que sepas de economía, lo que vamos a explicar paso por paso, ¿ok? Entonces, por favor, contextualizar bien. Ahora desarrollamos el resto ya más rápido. Economía positiva, como ya dijimos, es todas las cosas como son. Entonces, por ejemplo, si ahí nos dice historia económica, son cosas que ya pasaron en el pasado, o sea, son las cosas como son, porque ya no las vamos a cambiar. Por ejemplo, historia económica, antes de usar moneda, intercambiar con monedas y billetes, ¿qué utilizaba la sociedad, chicos? ¿Qué se utilizaba? Pueden utilizar su micrófono, por favor, o el chat, cualquiera de los dos. ¿Qué se utilizaba para comerciar antes de utilizar monedas y billetes? El trueque, Sayuri. Perfecto. Eso es historia. Esos son los hechos como son, ¿verdad? Por eso está en economía positiva. Las cosas como son. Si yo digo, la inflación del primer gobierno del doctor Alan García Pérez, el primer gobierno, ocurrió una hiperinflación de más del 1000%, estoy hablando de historia. Eso es algo que pasó. No es algo que me hubiera gustado que no pase. No, no es algo que me hubiera gustado algo que no pase, sino es algo que pasó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es parte de historia. ¿Qué estudia entonces la historia económica? Bueno, los hechos y sucesos en el ámbito económico a través del desarrollo de la sociedad. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Economía descriptiva. Economía descriptiva es básicamente decirme en datos, ojo, en datos, decirme cómo está la economía personal, la economía de una familia o la economía de un país. ¿Ok? Por eso, como es en datos, chicos, la economía descriptiva se divide en dos, la tienen ahí, en estadística económica y geografía económica. Obviamente, la geografía económica tiene que ver con la geolocalización de las actividades económicas en el mundo. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de las temporadas de veda o de pesca o de la temporada de la anchoveta en el país, ¿sí? Estamos hablando de geografía económica, porque es una actividad económica el tema de la temporada de la anchoveta, ¿ok? O cuando decimos estadística económica, ¿cuántos millones son los peruanos actualmente? ¿Alguien sabe? Estos datos, ojo, son datos de actualidad que también les puede venir en el examen. ¿Alguien sabe cuántos peruanos somos? Los leo, los escucho. Alrededor de 33 millones, profe, de peruanos. Gracias, Gerard. Muy bien, alrededor de 33 millones. Y utilizando, mira, la estadística y la
geografía. ¿Saben cuántos peruanos están dentro del Perú y cuántos de ese dato que me has dado están fuera del Perú? ¿Nadie? No sé, profe. Supongo que Ya, entre 1 millón a 3. no. Alrededor, dentro del Perú, somos casi 28 millones. Y fuera del Perú, el resto, o sea, 5 millones alrededor, están fuera del Perú. ¿Ok? Esos datos nos lo va a dar el Instituto de Estadística de nuestro país. Ahora, ¿eso es que me gustaría que fuera así? No, eso es un dato real, duro. Eso es un dato estadístico. Y por eso está en economía positiva. No es como me gustaría que fuera, es las cosas como son. ¿Y cómo se toman esos datos? Bueno, pues en encuestas, en trabajos que hace el instituto para poder darnos datos reales. ¿Ok? Por eso es economía positiva, que está en la economía descriptiva y que está en la economía estadística económica y geográfica económica. ¿Ok? Un dato más de ese dato, de ese ejemplo que hemos tomado, de los 28 millones que estamos dentro del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, desde Loreto hasta Arequipa, desde Cusco hasta Trujillo, los que estamos dentro del Perú, ¿cuántos millones están en Lima? ¿Se saben ese dato? Nuestra capital, ¿cuántos peruanos concentra? Sabemos que es la ciudad más poblada, ¿no? Desde ahí ya les digo. Si no ¿Saben tengo cuánto mal, es? unos 8 millones, apro. Son No sé. 10, casi, Ay, casi, casi. casi. Algo así escuché, Son profe. 10. Sí, bueno, son 10 millones. Miren, de los 28, miren cómo sacamos, ¿ah? De los 33, 28 están dentro del Perú. De los 28, 10 están dentro de Lima. Los otros 18 están alrededor de todas las demás departamentos. ¿Ven, chicos? Qué interesante se hace. Y así vamos desprendiendo datos, que son lo que nos dice el instituto y lo que nuestras instituciones van sacando como datos, ¿ok? De ahí pues tendremos también datos sobre agricultura, de ahí también vamos a tener datos sobre minería, de ahí también vamos a tener datos, por ejemplo, de inflación, vamos a tener datos de los salarios mínimos, o cuánto cuesta nuestra canasta básica familiar, etcétera, ¿ok? Todo eso nos sirve para poder tener datos. ¿Y para qué nos sirven esos datos? Para tomar decisiones, ¿ok? Listo. Y el último cuadrito es sobre teoría económica. La teoría económica básicamente es el estudio de la economía desde la parte científica. ¿Ok? Aquí intervienen los profesores en economía, los que somos economistas, los que estudian propiamente la economía. Y esta teoría económica la estudiamos desde dos ámbitos, desde lo pequeñito y lo grande. ¿Qué es lo pequeñito? Microeconomía. Y lo grande, macroeconomía. ¿Qué significa pequeñito y grande, profesor? Bueno, si yo voy a hablar de todo el país en su conjunto, voy a hablar de macroeconomía. Pero si yo voy a hablar de un sector específico, por ejemplo, solo los restaurantes, ¿ok? O los restaurantes de la ciudad de Huaraz, eso estoy hablando de microeconomía, ¿ok? Si yo voy a hablar de los ingresos de una persona, estoy hablando de microeconomía. Pero si yo voy a hablar de los ingresos de todo el país, ahí voy a hablar de macroeconomía. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por eso, en macroeconomía, chicos, también en el examen de admisión les pueden venir a preguntar o puede salir el otro nombre de la macroeconomía, que se llama la teoría de los valores agregados. ¿Por qué valores agregados? Porque todo está en conjunto. Eso es valores agregados. ¿Ok? Y en cambio, la microeconomía, a esto se le llama también como teoría de precios.
Es decir, cómo se forman los precios de manera individual, de manera particular. Eso es micro y macroeconomía. Listo. Todas esas cosas abarcan, ¿dónde están? Están en la economía positiva, chicos. ¿Ok? Las cosas como son, no como me gustan, sino como son. ¿Ok? Listo. Ahora, las cosas como me gustaría. Por ejemplo, ¿a ustedes les gustaría que haya más pobres o menos pobres? Menos, profe. ¿A quién le gusta ser ¿Por, pobre en todo sentido? por, ¿por qué? A ver, ahí está la curiosidad. ¿Por qué? Para que todos puedan tener una calidad de vida mejor, algo más decente de lo que puedan tener, ¿no? Excelente, excelente respuesta. Sí, o sea, lo que nos preocupa en economía es el bienestar. Eso es lo que nos preocupa, el bienestar. Y por tanto, los indicadores de pobreza lo que nos dicen es que las personas no les alcanzan sus recursos y al no alcanzar esos recursos, su bienestar o su calidad de vida baja. Entonces, en economía normativa, lo que vamos a querer es aspiramos a ser cada vez menos pobres. ¿Y cómo voy a aspirar solamente con el deseo? No. Después del deseo vienen las acciones, ¿ok? Vienen las acciones. ¿Y qué son las acciones? En economía va a estar el siguiente cuadro que ven ahí, que se llama política económica. La política económica no es otra cosa que es la toma de decisiones, las acciones que voy a hacer para cumplir ese deseo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a entender la política? La política vamos a entender como la ciencia y el arte de tomar decisiones y dirigir. ¿Ok? Eso es política. Y economía, ya dijimos, la administración y la distribución de los recursos escasos entre las necesidades múltiples. ¿Ok? Entonces, combinado, ¿qué es la política económica? La toma de decisiones y las acciones en economía. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ya me han dicho por ahí, Gerard me dijo, queremos que seamos menos pobres, profesor. Queremos, deseamos. Muy bien, ¿qué acciones? Porque el deseo no basta. ¿Qué acciones podemos tomar? A ver, díganme chicos ustedes, acciones, decisiones. ¿Qué decisiones se pueden tomar para reducir esa pobreza que decimos que no nos gusta? Tal vez con un plan de inversión o tal vez haciendo algún negocio que nos permita tener ingresos, ¿no? Ok, listo, muy bien. Entonces ahí tenemos una política de inversión, tenemos una política de crear fuentes de empleo. Muy bien, ahí lo que nos decía Gerard. Reducir, ahí está, mira, reducir la tasa de analfabetismo. Quiere decir que para reducir la tasa de analfabetismo hay que invertir en educación. Invertir en educación implica tomar la decisión de pagar mejor a los docentes, crear espacios educativos como las escuelas, etcétera, etcétera. Sayuri nos dice emprender. Emprender tiene que ver con invertir dinero. Para invertir dinero, primero hay que ahorrarlo, ¿verdad? Entonces, todas esas son acciones. Yo quiero, hoy día, por ejemplo, mis ingresos son, vamos a decir, 1.000 soles. Y mis gastos son 800 soles. Entonces, voy a tener un ahorro de cuánto? De 200 soles, ¿verdad? Muy bien. Y otro ejemplo, otra familia, otra persona puede decir, bueno, mis gastos son, mis ingresos son 1.000, pero yo gasto 1.200. ¿Eso es racional o es irracional? ¿Está bien o está mal? Gastar más de lo que ingresa. Chicos, no se duerman.
Está mal, profe. Tendríamos ingresos negativos, ¿no? O quedaríamos deudores. Exacto, que quedaríamos deudores. Entonces, tenemos que tomar la decisión y eso es política económica. Entonces, tú mismo en tu casa, tu mamá, tu papá, más allá del presidente, más allá del alcalde, lo que sea, ¿ustedes hacen política económica? Sí, todos hacemos política económica. Los papás en casa hacen política económica. Entonces, esa política económica a nivel de país se divide en dos, chicos. Política fiscal, política monetaria y hay una más que es política comercial, que no está en este cuadro, pero que siempre lo presentan en los exámenes también. La política comercial también está dentro de la política económica. Fácil y rápido. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es todas aquellas políticas que utiliza el Ejecutivo, el presidente y sus ministros para tomar decisiones en materia de política. La política monetaria es todas aquellas decisiones que toma el Banco Central de Reserva, ¿ok? Y la política comercial es todas aquellas decisiones que tomamos frente al mundo, el país frente al resto del mundo. Eso es política comercial, ¿ok? Por ejemplo, si cerramos todas las fronteras del país e impedimos el comercio con otros países de la región, ¿es política fiscal, política monetaria o política comercial? Si les hacen esa pregunta, ¿qué contestan? Aldair, comercial, por supuesto. ¿Ven, chicos? Entonces, de ahí les van a venir, de este cuadrito nomás, ya tienen un montón de preguntas, ¿ok? Ya tienen un montón de preguntas. A ver, vamos a hacerles una de esas preguntas que tenemos acá, tipo de examen de admisión. Por favor, escuchen bien eh, el enunciado. Dice así, ciencia que se ocupa de la medición y determinación de la renta nacional y sus variables asociadas, como el pago al Fondo Monetario Internacional. Alternativa A, microeconomía. Alternativa B, macroeconomía. Alternativa C, economía descriptiva. Economía de, perdón, alternativa D, economía matemática. Alternativa E, economía financiera. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Profe, no le escuché bien, si está que se me intercorta un poquito la señal. Sí, sí, está bien. Lo vuelvo a leer la pregunta para todos. Ciencia que se ocupa de la medición y determinación de la renta nacional y sus variables asociadas, como el pago al Fondo Monetario Internacional. A, microeconomía. B, macroeconomía. C, economía descriptiva. D, economía matemática. E, economía financiera. Aldair, ahí está su respuesta. Los demás. Sayuri también, la misma. Gerard también, la misma. Muy bien. La medición y determinación de la renta nacional y sus variables asociadas, es decir, agregadas, están en la macroeconomía. Muy bien, chicos. Entonces, sí se está entendiendo. Una más para pasar a la parte de historia. Con esta teoría, la pregunta es la siguiente. Con esta teoría se intenta resolver las interrogantes de la economía
de las familias y las empresas? A, microeconomía; B, macroeconomía; C, economía normativa; D, economía descriptiva; E, economía subjetiva. Sus respuestas, chicos. Lo leo una vez más, ¿ok? Con esta teoría se intenta resolver las interrogantes de la economía de las familias y las empresas. A, microeconomía; B, macroeconomía; C, economía normativa; D, economía descriptiva; E, economía subjetiva. Muy bien, Gerard nos dice micro, Aldair también nos dice microeconomía, Ángela nos dice economía normativa. Respuesta, la microeconomía, porque está hablando netamente de los agentes económicos de manera individual. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces, de esto que hemos visto de manera general, jóvenes, eh, en todos los compendios y clases, de aquí lo que sigue es de este cuadro, ¿sí? Entrar netamente a la parte de historia económica. Después de historia van a ver todo lo demás. Van a ver política comercial, van a ver cómo se hace el presupuesto del Estado, etcétera, etcétera, cómo se determinan los precios, cuándo sube el precio, cuándo baja el precio, la demanda, la oferta, etcétera, ¿ok? Vamos a ver todo esto en el ciclo de repaso, pero empezamos con la parte de historia económica, ¿ok? Así que en esta parte de historia económica vamos a coger el material que nos mandó el profesor eh, Wilber, acá lo tengo, para poder hacer las preguntas rápidamente de repasos sobre el ciclo de repaso. Muy bien, ya está. Cerramos. Compartir la página de aquí. Ya está. ¿Sí se puede ver? Sí se ve, ¿no? Repaso, economía. Ahí está. Listo. Vamos a explicar un poco, antes de irnos a las preguntas de historia, rápidamente les hago las siguientes aclaraciones, jóvenes, que son las siguientes. En el pensamiento económico tenemos dos etapas bastante claras, divididas de manera clara. Una parte que es la parte precientífica y la otra parte que es la parte científica. ¿Ok? La parte precientífica tiene que ver con todo el pensamiento griego, romano, ¿sí? Escolástico, mercantilista. Y la parte científica tiene que ver con toda la parte clásica, socialista, fisiócrata, de la escuela austriaca, la escuela monetarista, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo cuando un grupo de pensadores en economía, en la etapa científica me refiero, cuando un grupo de economistas, un grupo de teóricos de la economía, piensan igual y se hacen como un grupo que van enseñando su forma de pensar en economía, a eso le llamamos escuelas, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de escuelas, no vayan a pensar que estoy hablando de una escuela, de un terreno y un colegio o algo así. No. En economía, una escuela es un grupo de economistas que piensan de una manera determinada, ¿ok? Entonces, en la parte precientífica vamos a ver el pensamiento griego, el pensamiento romano, el pensamiento escolástico, ¿ok? Sobre eso va las siguientes preguntas. Rápido de repaso, porque ya me han dicho la mayoría que
y han visto algunos de estos temas. Así que por favor sus respuestas a las siguientes preguntas para poder ir explicando. Pregunta uno. Dice, tipo San Marcos, Roger y Juan son grandes amigos, pero Juan se encuentra sin trabajo y tiene muchas cuentas por pagar, así que le pide dinero prestado a Roger, quien acepta prestarle cobrando bajo interés del 5%. Según lo indicado por Platón, el mal necesario sería, ¿cuál de ellos? La alternativa, Aldair nos dice, claro, pueden poner sus alternativas, por favor, o sus micros. Solo Aldair. Muy bien, gracias. Sí, está bien. Para Platón, recordemos un poco, primero, su obra magna es La República, ¿sí? Lo van a ver no solamente en filosofía, en otros cursos. La obra de Platón es La República, en la cual se sustenta primero la división del trabajo. Platón está de acuerdo en la división del trabajo y en la especialización. Las personas vamos a obtener mejores resultados, dice Platón, cuando nos especializamos y dividimos el trabajo. Yo puedo ser un excelente agricultor, pero de repente no soy buen carpintero. No funciono muy bien como carpintero. Y el buen carpintero de repente no es tan buen pescador, ¿ok? Entonces, dice Platón, para mejorar, para el crecimiento de una ciudad, para prosperar, ¿qué es lo mejor? La especialización y la división del trabajo. Y dentro de eso dice que las personas primero no deben abusar de la acumulación del dinero, pero que sí es necesario para poder crecer como sociedad. Así que a eso le llama un mal necesario al interés. ¿Ok? Por eso la respuesta es la C, por el mal necesario que es el interés. ¿Ok? No está de acuerdo con la avaricia, ojo, Platón no está de acuerdo, pero sí está de acuerdo con la división del trabajo. Siguiente chicos, dos. Mostró interés por la economía administrada que garantizaba la justicia y la paz social. Por eso consideró al interés generado por el dinero como un rendimiento no natural, que suponía una amenaza a la estabilidad social y económica. En otras palabras, reconocía el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo natural para satisfacer necesidades. El texto anterior menciona lo dicho por A. Platón, B. Aristóteles, C. Santo Tomás, D. San Agustín. Las respuestas de Belén y de Aldair es la respuesta A. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie más? Ok. Respuesta. Primero, dato para sus demás cursos que también recuerden que en economía vamos a conglomerar historia, filosofía y vamos a, después de esto de historia, vamos a también conglomerar matemática. ¿Ok? Economía tiene que ver mucho con letras, con leer un montón, pero tiene que ver mucho con matemática. ¿Ok? Esta parte es letras, ¿verdad? Lo que han leído, lo que han estudiado en historia. Entonces, los que han leído y han estudiado, saben que Aristóteles es el discípulo de Platón, es decir, Platón fue su maestro, ¿verdad? Y obviamente ha heredado mucho y está muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero un buen alumno no siempre está de acuerdo con su maestro, no siempre, si bien aprende, pero también refuta, ¿ok? Muy bien, entonces en este caso, Aristóteles es el que plantea esto de que el rendimiento es no natural. La respuesta aquí es Aristóteles.
¿ok? Este, la obra de Aristóteles en esto es la Crítica a Nicómaco, que, en la que dice, intercambiar bienes, trabajar, tener tu propiedad privada, ¿es bueno? Sí, es bueno. Él está completamente de acuerdo en eso y está en contra de Platón, de que no ganar dinero, hacerse rico, puede conllevar a una sociedad un poco mezquina, destructora, etcétera. Pero Aristóteles dice, no, eso está bien que la gente tenga un interés por superarse, está bien que las personas anhelen la superación y por eso ustedes están estudiando, porque anhelan eso y es natural, ojo, es natural. Eso que es natural se manifiesta a través del intercambio comercial, ¿ok? Ustedes dan su tiempo, nosotros damos nuestro tiempo, etcétera, intercambiamos. Lo que él dice que no es natural, ¿ok? Es la acumulación excesiva de dinero, del interés generado por el dinero. Eso es no natural. ¿Por qué? Porque solamente estás utilizando dinero para ganar interés, ¿ok? A eso le llama no natural, le dice Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, siguiente pregunta. Ahí está. Para ustedes, chicos, era un sistema de producción donde la propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y grandes señores, que a su vez asigna a los jefes guerreros y nobles grandes parcelas a cambio de su lealtad, los cuales a su vez las asignaban a otros subarrendatarios a cambio del cumplimiento de obligaciones militares, personales o económicas. El texto anterior hace mención a la edad de la historia económica. La respuesta de Aldair es la C. ¿Alguien más? Sí, Yomer también está de acuerdo con C. Gerard nos dice la C. Kevin nos dice la B. Muy bien, muy bien. Eh, esta época en la cual está describiendo, ¿sí? Nos está haciendo referencia más que nada a entre el siglo XV y el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque está hablando de reyes, está hablando de grandes señores, de jefes guerreros, a los que se le conoce como la época feudal. Esa época también es conocida como la Edad Media. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la C. ¿Ok? ¿Por qué se caracteriza esta época en la economía? Porque el propietario es los reyes y los reyes de su país lo dividen entre duques, archiduques, varones, es un título nobiliario, varones con B grande, no con V, etcétera. Y estos a su vez los arriendan a personas que son parte de su ejército, etcétera, etcétera. Esto de aquí se caracteriza por la época feudal o edad media, como le conocen algunos. ¿Ok? Muy bien, siguiente pregunta. 4. La Varia es un país que inunda el mercado con la comercialización de todo tipo de productos, logrando sacar ventajas en exportación a los demás países del mundo. A diferencia del país OS, que registra un alto déficit de balanza comercial. Lo indicado en el texto anterior sobre el primer país se relaciona con la doctrina. Doctrina significa enseñanza, ¿ok? Enseñanza. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? ¿Cuál es su respuesta? Los estoy leyendo, por favor. O pueden prender su micrófono también. si no estoy mal, creo que es mercantilista, profe. Así es. Muy bien.
La época mercantilista. Muy bien. Entonces, vamos a resumir un poquito el mercantilismo. El mercantilismo es una escuela, no es una escuela, sino es una forma del pensamiento económico en la cual, a ver, acá nos dijeron, el mercantilista. Sí, muy bien. Básicamente, ¿dónde está la base de la riqueza? Dicen los mercantilistas. Para ellos, la base de la riqueza está en el oro. La actividad principal es el comercio y ahí está la clave para esta pregunta, el comercio. También les pueden poner en el examen de admisión eh, la escuela, perdón, el pensamiento mercantilista está a favor del superávit o del déficit de balanza comercial. La respuesta es el superávit. ¿Qué significa eso? Que exportes más de lo que importas. ¿Ok? Para empezar, quiero aclarar esto con un paréntesis rápido. ¿Saben qué es exportación y qué es importación? Para entender los términos un poco técnicos. Sí, Aldair, ¿qué es, por favor? Dale, dale. El que pueda prender su micro, Importación es cuando, por ejemplo, Perú produce, supongamos que produce lana. Entonces, él exporta a otros países, o sea, manda a otros países. E importar es lo traer de vende. otros países. Ajá. Y importar es Ok, comprar de otros países. muy bien, excelente, gracias. Entonces, exportar es venderle al resto del mundo. Importar es comprarle al resto del mundo. ¿Ok? ¿Qué dicen los mercantilistas? Nos conviene más exportar. Nos conviene menos importar. Eso es lo que dicen los mercantilistas, ojo. Muy bien. Gracias, Gerard y Aldair. Siguiente pregunta. Vamos a bajar esto. Pregunta 5. Muy bien. El señor Mendoza, con todo el dinero pagado por su jubilación, comprará 5 hectáreas de terrenos en Jaén para poder sembrar y cultivar café, actividad a la que se quiere dedicar, ya que asegura que la naturaleza es perfecta. Lo indicado en el texto anterior se relaciona con la doctrina. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Aldair nos dice la B. Sí, los demás, la A antigua. La clásica, profe, dice Jover, Gerard A. Muy bien. La clásica. No. La respuesta del señor Mendoza es la respuesta C. Dato importante. La escuela fisiócrata es la primera que se considera como, ok, es la primera que se considera como una escuela económica, la escuela fisiócrata. Los fisiócratas lo que dicen es que la riqueza, a diferencia del mercantilista que dice que la riqueza está en el oro, ¿verdad? Y la plata, eso decían los mercantilistas, los fisiócratas dicen, no, señores, la riqueza no está en el oro y en la plata, la riqueza está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tú no comes oro o plata. Puedes comerciar, sí, con oro y con plata, pero cuando tengas crisis, cuando no tengas nada, ¿de dónde sale la comida? Sale de la madre naturaleza. Y por tanto, la actividad principal de una economía debe ser la agricultura. ¿Y dónde está la riqueza? En la naturaleza. ¿Ok? Por eso, la premisa que nos ponen aquí del señor Mendoza y la naturaleza es un postulado de la escuela fisiócrata. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. El gerente de la empresa Calidad Universal aclaró en la última reunión la última reunión de la empresa que debemos seguir los lineamientos del libre mercado, así como el respeto a la propiedad privada y la no participación.
del Estado. Los lineamientos citados por el gerente se relacionan con ¿qué doctrina? Aldair, ¿me puede explicar? ¿Qué deseas que te explique, Aldair? Por favor, no te leí bien. Ah, la keynesiana, esta de aquí. Muy bien, Aldair dice la keynesiana. No. Aquí el enunciado, por eso son tipo de, ojo, todas estas preguntas son de contexto, chicos. Aquí en el examen les van a poner de contexto y aquí lo que hay que saber es en qué contexto les están diciendo. Acá habla, miren, rápidamente, palabras clave: libre mercado, propiedad privada, no participación del Estado. Todo eso pertenece a la escuela clásica. El autor, el principal defensor de la escuela clásica, es el padre de la economía, es Adam Smith, que dice que el libre mercado logra la prosperidad de las naciones. ¿Ok? La propiedad privada, el interés por tener nuestras propias cosas, las cuidamos y las hacemos prosperar mejor, dice Adam Smith. ¿Ok? Cuando las cosas no son tuyas, no te importan, no las cuidas mucho, ¿no? Pero cuando las cosas son tuyas y te ha costado trabajo, eso sí, te importa mucho y lo cuidas mucho mejor. Eso dice Adam Smith. Así que, libre mercado, propiedad privada. 7. En las elecciones pasadas en Perulandia, ¿te parece Este, un país? Dime. disculpa, ¿y qué escuela es la que enseña que no debe existir propiedad privada y, y que, y que todos, o sea, y la eliminación de las clases sociales? Ya, eso está en la pregunta número 7. En Eh, las elecciones pasadas, ahí está, mira, en Perulandia, el candidato favorito pronunció en su último discurso que todos los ciudadanos deben de tener lo mismo, ya que todos somos iguales. Además dijo que el trabajo socialmente necesario determina el salario del trabajador y la plusvalía es determinada por el capitalista. Que no debe haber clases sociales, todo eso está ahí. ¿En qué escuela es? A, fisiócrata; B, monetaria; C, socialista; D, clásica. Y Gerard ahí dice A, socialista. Muy bien, esa es. Así es, esa es la escuela. ¿Ok? La eliminación de clases sociales, también eliminación de propiedad privada. Los socialistas no están de acuerdo con la propiedad privada. Muy bien, esto rápido para poder, sé que van a pasar a una clase más. Antes de eso, vamos a terminar con esto, que es, dice, Narnia es una pequeña economía que producto de la pandemia, muchos de sus negocios han quebrado y también muchas personas han perdido su trabajo. La pobreza está aumentando, ¿ok? La pobreza está aumentando, por lo que el Estado ha decidido incrementar la cantidad de dinero en circulación, lo que ocasionaría un aumento en los precios y por lo tanto una indeseada inflación. Lo mencionado en el texto se relaciona con qué escuela. Tiene que ver con el dinero. En este caso va a ser la escuela monetarista, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la clase presencial también, que tiene que ver con la inflación y con la emisión de dinero. Las últimas dos, jóvenes, ahí está. A ver, ¿alguien escribió monetarista? Sí, así es, Yera. Muy bien. Estas últimas dos, Enrique y Ana son hermanos que han decidido iniciar un nuevo negocio. Este será un restaurante y aquellos tienen la idea de que en el negocio de comida se gana dinero. El problema es que no saben qué tipo de comida vender a sus futuros consumidores. Lo indicado en el texto anterior encaja con... Ya, me parece que... Ya. Sí, ya me dicen que van a pasar a la clase de álgebra, ¿verdad? Ah, amigo, bueno. Ahí ya, es que como lo cerraron. Ok, ok, perdón. Ya.
Muy bien, en esta última, por favor, el restaurante, Enrique y Ana son hermanos que han decidido iniciar un nuevo negocio. Este será un restaurante ya que ellos tienen la idea de que el negocio de comida se gana dinero. El problema es que no saben qué tipo de comida vender a sus futuros consumidores. Lo indicado en el texto anterior encaja con el problema fundamental de la economía, que es qué producir, para quién producir, dónde producir, qué bienes producir. Muy bien, la B, está súper fácil, ¿no? Tengo que saber qué producir. La última, Armando, un ingeniero de sistemas, ha creado una nueva aplicación para transporte de carga pesada rápida, pero quiere saber cuál sería su posible competencia dentro de la ciudad de Lima y todos los departamentos de la costa. Por lo tanto, contrata una empresa consultora para realizar un análisis de mercado. Lo indicado en el texto anterior hace referencia al concepto de Ángela nos dice la C, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Sí, la respuesta correcta es la C, porque estamos hablando de una empresa en particular, de un agente económico en particular. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso hemos dado una pequeña introducción y un pequeño repaso de lo que es el inicio de economía. La próxima semana nos dice el profesor Wilber que vamos a estar ya de manera presencial. Espero verlos ahí. Espero que disfruten su clase de álgebra y vamos a estar prestos a poder contestarles todas las preguntas que tengan para que tengan un exitoso examen de admisión. Conmigo me despido hasta esta parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, chicos. Gracias, Ángela. Hasta pronto. Espero poder vernos ya Profe, más. cool. Bacán su clase, Gracias, profe. Diana. ¿Ah? Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias con todos. Hasta luego, Sayuri. Chao.